Vamos a continuar con la resolución de ejercicios de las densidades de los gases. El enunciado nos indica: para un proceso químico se tiene un balón hidrógeno de densidad 1,5 gramos sobre litro, ¿verdad? Y nos indica que también en condiciones normales averiguar la densidad, con que concluirá si la temperatura inicial es de 273 Kelvin y aumenta a 35 grados centígrados y una presión inicial de 1 atmósfera, ¿verdad? Con una presión final de 2,5 atmósferas. Entonces, primeramente anotamos datos, ¿ya? Anotamos datos y nos dice de una densidad, ¿verdad? Entonces, la densidad, ¿ya? La densidad inicial es igual a lo que es 1,5 gramos sobre litros, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos en los datos? Nos indica que tenemos lo siguiente, ¿no? Bien, aquí vamos a aumentar gramos sobre litros. Ahora, también nos indica que en condiciones normales averiguar, ¿no?, la densidad con que concluirá, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la densidad final que debemos averiguar, ¿no?, con lo que concluirá, nos dice, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra incógnita, lo que es la densidad final. Ahora, nos dice que con una temperatura inicial que es de 273 Kelvin. Entonces tenemos la temperatura inicial, nos dice que es un valor de 273 Kelvin, ¿verdad? Y aumenta, nos dice, entonces en este caso sería la temperatura 2, en sí la temperatura final que es de 35 grados centígrados. Pero hacemos la sumatoria con 273 Kelvin. Nos va a dar un resultado de, haciendo la sumatoria, nos da de que va a ser 35 más 273, nos da un resultado de 308, ¿verdad? 308 Kelvin, en unidades de Kelvin, ¿no? Y una presión inicial de 1 atmósfera, ¿no? Nos dice que tiene una presión inicial, ¿no? Tenemos lo que es la presión inicial, ¿ya? La presión inicial es igual lo que es a 1 atmósfera, ¿no? 1 atmósfera. Con una presión final, nos dice la presión final. La presión final es igual a 2,5 atmósferas, ¿no? Ahora, la fórmula general de lo que es de la densidad de los gases es la densidad inicial por la temperatura inicial sobre la presión inicial es igual a la densidad final por la temperatura final sobre la presión final, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos pide hallar? Lo vamos a marcar con diferente color, ¿ya? En el cual nos pide hallar lo siguiente, ¿no? Que nos indica, nuestra incógnita es la densidad final, ¿no? Tenemos la densidad final, debemos realizar el despeje de fórmulas, ¿no? Que la densidad final es igual a, no estamos despejando de la densidad final. Tal como está, anotamos la densidad inicial por la temperatura inicial sobre la presión inicial, anotamos tal como está. Tenemos la densidad inicial, ¿no? Anotamos tal como está, ¿no? Densidad inicial por la temperatura inicial, ¿ya? Temperatura inicial sobre la presión inicial, ¿no? Presión inicial.
en el cual aquí tenemos lo siguiente. Como nos dice esta de aquí de abajo, la presión final está dividiendo, pero pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces, por la presión final, ¿no? Entonces, multiplicamos por la presión final porque está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. De la misma manera, en el numerador está multiplicando lo que es la temperatura final y pasa al otro miembro a dividir, ¿no? Entonces, en este caso, multiplicamos por la temperatura final. ¿Ya? Bien, esta es nuestra fórmula en la que debemos reemplazar valores, ¿ya? En lo que nos indica que la densidad final va a ser igual a, aquí anotamos los datos, ¿no? Densidad inicial es un valor de 1,5 gramos sobre litros, ¿no? Multiplicamos por la temperatura inicial y la temperatura inicial es 273 Kelvin. Y nuevamente multiplicamos por la presión final, que la presión final es de 2,5 atmósferas, ¿no? Ahora, en el denominador tenemos la presión inicial y nuestra presión inicial es de 1 atmósfera. 1 atmósfera, ¿no? Multiplicamos por la temperatura final, que es de 308 Kelvin, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Tenemos lo siguiente, que la densidad final va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser igual a lo que es, tal como está, anotamos en la máquina de calcular, ¿no? Que va a ser 1,5 por 273 por 2,5 dividido, aquí tenemos 1 por 308, ¿verdad? Tenemos 308. Va a ser igual a un resultado de 3,32, ¿no? 3,32. En unidades de, enseguida vamos a ir verificando. En un color vamos a cambiar de color y tenemos lo siguiente, ¿no? Bien, simplificamos atmósferas con atmósferas. Y tenemos Kelvin con Kelvin, simplificamos. Y nos va a dar en unidades de gramos sobre litros, ¿verdad? Entonces ese valor, en esa unidad se mide lo que es la de densidad final, ¿no? Bien, con eso hemos terminado de resolver de lo que es del punto densidad de los gases, ¿no? Muchas gracias.